Buenos días. Hola. Estamos contentos de estar un domingo más. Es por la gracia de Dios. Yo quería que abriéramos un momento en el libro de Efesios, la carta que escribió Pablo a los Efesios. Es una carta, de verdad que es muy rica. Es una carta donde vemos muchas cosas de que desde el principio nos habla de todas las bendiciones espirituales que tienen los hijos de Dios en Cristo. Después un poco Pablo les recuerda, les empieza a hablar de cómo era nuestra vida antes de conocer al Señor, cómo hemos vivido todos cuando nos conocimos al Señor, que vivimos en una vida alejada, como nos habla ahí, dice, vamos a leerlo en 2.2, en Efesios. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, ¿no? Y Pablo en toda esa carta siempre va que entró Dios en la escena y todo cambió, y como en nuestra vida, pues, las bendiciones que han venido sobre nuestra vida, las cosas que vienen, las cosas que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Y bueno, y sigue hablando en esta carta de todas estas cosas, ¿no? Orando, dice, por los santos para que puedan comprender todas estas cosas, que puedan afirmarse en ellas, ¿no? En todas estas bendiciones, ¿no? Y al final termina la carta un poco, pues hablando, como todos sabemos, de la armadura del cristiano, ¿no? Empieza a decirnos de que tenemos que vivir siendo conscientes de que tenemos una lucha espiritual, que no es una lucha contra carne ni sangre, sino es algo espiritual, de alguna manera empieza a hablar de esta armadura, pero tú si te paras a ver, es como que si no habla de la armadura, que es algo que tenemos que tener, lo que digo, afirmar en nuestros corazones, porque es casi todo lo que ha estado Pablo hablando, es de lo que después no habla de la armadura, ¿no? De esta salvación tan grande que tenemos, de cómo somos justificados en Cristo, de todas estas cosas que Él nos habla después en la armadura, es algo que ya vemos en la carta, ¿no? Pero una de las cosas, yo a veces he escuchado, no sé hasta qué punto es verdad, que dicen de que, ¿no? Que la armadura dice que parece que tienes de todo menos para la espalda, ¿no? No sé cómo, que tenían, ¿no? Su casco, que te protegías todo menos la espalda, ¿no? Aunque algunos dicen que la coraza, cuando habla de la coraza de justicia, que era una coraza que realmente cubría también la espalda y todo el cuerpo, ¿no? Pero sí que después Pablo termina en 6 y dice, y cuando nos habla, es interesante, quiero pararme en 2 versículos. En 6:10 dice, que me llamaron la atención, por lo demás, dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y no sé, pero leía eso y me llamó mucho la atención, y te paras a ver, y en toda la carta, en realidad, si tú estudias la carta de Efesios, dice que el pensamiento central de Pablo es la unidad de la iglesia. Y ves cómo él habla de esta batalla de una manera, no habla de algo de individuos, ni habla de no, dice, por lo demás hermanos, ¿no? Habla a la iglesia, habla al cuerpo, y al final termina en 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu, velando en ellos en todo, con perseverancia, súplica a todos los santos. Dice, y por mí, a fin de abrir mi boca, me sea dada la palabra para dar de conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable con él como debo hablar. Pablo aquí habla, dice, embajador en cadenas, porque estaba ahí en la cárcel en este momento, pero aún ahí, él quería que el Evangelio, que sabía de que él podía estar encadenado, pero el Evangelio sigue adelante.
Dice, orando por mí, ¿no? Y veían esto, esos días también hemos mostrado la importancia de lo que es la iglesia, y es algo donde el diablo siempre va a atacar, la unidad, la unidad. Y Pablo habla mucho en esta carta, dice, de ser uno, ¿no? De poder ser uno. Vamos a leer unos versículos que nos ayudan. ¿Cómo nos unimos? Cuando nos ponemos los cristianos realmente en adoración, tenemos claro quién es Cristo para nuestra vida, quién es el Señor. Ahí es donde tiene que estar la unión. La unión en nuestra vida no puede ser carnal, como vemos bien. No puede ser una unión, tiene que ser una unión que tiene que ver con Jesús, tiene que ver con su palabra, tiene que ver con lo que Él es. Y aquí vemos en su palabra, Pablo en 4, en 31, dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maldicencia, toda malicia. Antes dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Empieza a hablar, y tenemos que ver cuando pensamos en esa batalla espiritual que tenemos. El cristiano siempre, a veces, yo creo que vivimos unos tiempos de mucho egoísmo, de mucha tal que hay, a veces estamos pensando solamente, y eso es un error. Y una de las cosas que aquí vemos que Pablo busca claramente en la iglesia aquí en Efesios, de lo que habla de esta unidad, para que todos lleguemos a esta unidad, para que todos podamos crecer, porque ahí es donde crecemos, ahí es donde nuestra vida se desarrolla, ¿no? Y qué importante es que no dejemos que el diablo mine estas cosas, ¿no? Y por eso Pablo aquí dice, eso tiene que quitarse de nosotros, entre nosotros. Dice, si no, tenemos que ser benignos unos con otros, ¿no? Misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó, ¿no? Cuando nos ponemos a adorar a Dios todos juntos y pensamos en cómo Él nos perdonó, pues ahí es donde yo tengo que vencer esa batalla. Esas batallas que muchas veces parece que el diablo me da suficiente razonamiento y argumentos para que yo muchas veces esté enojado, pero Cristo me ha dado más todavía. Lo que ha hecho Cristo en mi vida me amó cuando yo estaba aquí. Realmente vivía muertos en mis delitos, en mis pecados. Ahí es donde Cristo vino, me perdonó, me dio su vida, ¿no? Y ahí es donde nosotros necesitamos esa sanidad en nuestros corazones, ¿no? Hacia nuestros. Dice, sed pues, en uno dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y andad en qué? En amor. Dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. El amor es sacrificado. El amor no es de palabras, sino el amor es sacrificado, como Cristo nos enseñó. Cristo demostró su amor yendo a la cruz por nosotros. Y mi amor no tiene que quedarse en, sí, yo te amo. No, se tiene que mostrar en hechos. Y se tiene que mostrar en hechos cuando nos habla, quitando que no dejar lugar a mis amarguras y que eche mi amargura sobre otro. No dejar de que mi enojo, mi ira, mi gritería, ese tipo de cosas estén sobre la otra persona, ¿no? Sino lo que recibí de Cristo. Dice, sed benignos unos con otros. ¿Sí? Dice, bueno, y nos sigue hablando, pero fornicación, ni toda inmundicia, avaricia, ni se use nombre entre vosotros, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes acciones de gracia. Y siempre nos lleva a dónde? A realmente nuestra vida llevarnos a pensar en Cristo, estamos juntos para adorar al mismo que nos salvó, que nos liberó de donde estábamos, de nuestra vida.
necesitamos eso. Yo sé que estos son los momentos donde realmente empezamos a sanar estas cosas en nuestra vida. Esos son los momentos, ¿no? Los momentos que nos ponemos delante de Dios, donde realmente la fe nos pone en el lugar, sabemos quiénes somos y sabemos quién es Dios, sabemos cómo el perdón, la misericordia de Dios nos cubrió. Y ahí es donde tengo que decir, Señor, enséñame a amar, Señor, enséñame a perdonar, Señor, enséñame, ¿no? Y vivir con esa sanidad en nuestro corazón. Amén. Amén. Bueno, pues el reunirnos, ¿verdad?, como cristianos no tiene nada que ver con cualquier otra reunión, ¿verdad?, que pueda hacer cualquier persona. Se puede reunir la reunión del grupo de vecinos, ¿verdad?, a solucionar sus problemas, porque es necesario. Nos podemos reunir con muchos motivos, pero cuando se reúnen los cristianos hay un motivo muy concreto y en ese en el que hay que fijar, ¿verdad?, toda nuestra mirada, y el propósito es de escuchar la palabra de Dios, es alabar a Dios, es cantarle a Dios, es tener un momento espiritual, ¿verdad?, juntos, porque momentos espirituales como individuos cristianos lo tenemos o deberíamos de tenerlo, y eso se manifiesta cuando todos nos reunimos, ¿verdad? Entonces, bueno, siempre hay una palabra de parte de Dios para su pueblo, siempre hay alimento. Danos hoy que el pan de cada día. Y es así, Dios lo cumple, ¿verdad? Y a veces lo que creemos que es de una manera, Dios lo usa. Tiene muchas formas de usar las cosas que Él dice, ¿verdad? Entonces vamos descubriendo también esto. Pero bueno, hemos pasado una semana, el mes se acaba, el tiempo corre de una manera increíble, no sabemos, ¿verdad?, cómo funcionan a veces ciertas situaciones en el mundo, situaciones diarias, no sabemos cómo funcionan, pero sí sabemos que los días pasan y pasan volando, ¿verdad? Volando. Entonces, bueno, tenemos dos opciones. El que vive en la carne tiene problemas carnales, tiene pensamientos carnales y tiene ideas carnales, ¿no? La Iglesia nunca va a aceptar ninguna de estas cosas. Nunca las va a aceptar. Entonces, toda vida en la carne tiene que ser vencida por el Espíritu Santo, por una vida espiritual. El que vive en el Espíritu tiene luchas espirituales, ¿sí o no? Está claro. Y vence las carnales. Pero el que tiene una vida carnal se encuentra con problemas carnales, con situaciones, ¿verdad?, que son puramente de deseos humanos. Entonces, vencer con la carne las cosas carnales es imposible. La Iglesia nunca va a aceptar esa propuesta, porque la Iglesia es un cuerpo espiritual, y entonces todas esas cosas hay que pasarlas al plano espiritual y darles la salida, y el Espíritu Santo siempre tiene la salida y tiene el pan de cada día. Entonces, con fe dice que recibamos la palabra de Dios, con fe. Si lo que oímos no lo recibimos creyendo, es algo que caerá en nuestros oídos, en nuestra mente, quizás, y en 2 horas se nos ha olvidado. Si estamos muchos años oyendo de esta manera la palabra de Dios, llegaremos a tener un contexto, un registro, ¿verdad?, de muchas cosas que he oído, pero de muy pocas he vivido. Entonces, bueno, hay que siempre enfocarse bien. Nos enfocamos, venimos, nos soltamos, ¿verdad? La Iglesia a veces está muy eufórica y a veces coincidimos, ¿no? La Iglesia venimos y estamos eufóricos, con deseo, con ganas,
pero a veces venimos abatidos. Y oye, digo, qué coincidencia, ¿no? A veces, ¿no? Que cuando viene la iglesia todos estamos abatidos, todos estamos eufóricos a la vez, pues a veces coincide, ¿no? Pero no tiene por qué ser así. Venimos a despojar, a descansar en Dios, a escuchar con fe, a alimentar nuestra alma, a vivir una vida en el Espíritu, ¿verdad? Y tenemos luchas, sí, pero espirituales. Y las carnales las vencemos por el poder de Dios, como hemos dicho, ¿vale? Bueno, tenemos que, la palabra no es adaptar la Biblia o la palabra de Dios, adaptarla a nuestros tiempos. Eso es un error, No podemos decir, dice, bueno, algunos se basan en diciendo esto, en que esta escritura está en otro tiempo, con otras gentes, en otros lugares. Entonces, hermanos, hay que adaptar la palabra de Dios a nuestros tiempos. No ha leído bien la Biblia el que dice eso, porque dice que la palabra de Dios siempre es la misma, es eterna, siempre es la misma, y no hay que adaptarla, es aplicarla en el tiempo en el que vivimos. Y eso es lo más difícil a veces, aplicarla en el tiempo. Entonces, pasamos a veces, yo creo que en nuestra vida hablamos de ciertos versículos muchas veces en el tiempo, ¿verdad? Los que estamos hablando en la iglesia durante años, pues cuántas veces habremos pasado por alguno de los versículos, por ejemplo, que vamos a compartir hoy. Pues muchas veces. ¿Por qué ocurre esto? Fíjate si hay cosas en la Biblia. Porque cuando Dios nos lleva a estos versículos que son muy conocidos es por algo. Porque son importantes y parece ser, como Dios lo ve, por como actúa, que son de los que más nos olvidamos. Entonces vienen y vuelven a venir por amor a nosotros, ¿vale? Entonces, conoceréis la verdad y la verdad nos liberará. ¿Cuántas veces he oído yo eso? Unas cuantas, ¿eh? Pero mira, de repente la palabra de Dios vuelve de esta manera a nosotros. Y necesitamos conocer la verdad, dice, en todas las maneras en las que su palabra nos la declara. Aquí ya como que aumenta esta palabra y nos da más recorrido, ¿vale? En todas las maneras en las que la palabra nos declara la verdad. Y yo he apuntado unas cuantas, habrá algunas más, ¿vale? Y voy a leer en algunas partes de la Biblia, donde habla de la verdad, del conocimiento de la verdad. Pero por mucho que tengamos hoy aquí, hay más del doble o el triple de veces que está escrito. Porque la suma de sus palabras son la verdad. Entonces, necesitamos conocer la verdad. El mundo busca cambiar. El cristiano busca cambiar. Y dice, bueno, yo le pido a Dios que me cambie esto y aquello y aquello. Y parece como que mi oración no tiene respuesta. Nos da una puerta de entrada para esto. Entrar por aquí. ¿Y cuál es esta puerta de entrada? Es conocer a Jesús. El que va conociendo a Jesús va cambiando su vida. Esto es matemático. Vamos conociendo lo que Dios quiere que cambiemos y nuestra oración se ajusta a la realidad de lo que tenemos que cambiar. Yo tengo una idea de lo que tengo que cambiar, una cierta idea, ¿vale? Pero no siempre voy a acertar con lo que necesariamente es más importante cambiar. ¿Cómo lo consigo? Simplemente relacionándome con Dios y conociéndole a Él. En Él está todo lo que yo necesito, ¿vale? Y ahí podemos desarrollar, ¿verdad?, un mensaje, este mensaje. Sabéis que la introducción a veces es un poquillo larga, porque creo que nos ayuda a ponernos en el contexto. Decíamos un poquito atrás que
la palabra de Dios no hay que adaptarla al tiempo, sino que hay que aplicarla en el tiempo. ¿Bien? Entonces, el conocimiento, el querer conocer a alguien, está muy de moda. Yo no sé si estáis conmigo. El tema este tiene que ver con las redes sociales. Está muy de moda. Por medio de las redes sociales, la gente busca conocer a alguien. Y lo busca conocer por diferentes motivos. Todos, para mí, creo que estaréis conmigo también, muy vanos. Muy vanos, muy egoístas, muy de desorden y sin ningún compromiso. Las redes sociales te ofrecen esto. No tienes que comprometerte para nada. Sin embargo, lo que Dios nos dice, conoced la verdad. Y esa verdad va a ser perpetua. Va a estar como un pilar que no se puede mover en nuestra vida. Va a ser permanente. Yo voy a apuntar algunas cuantas cosas de esto. Solo queremos conocer a alguien con fines vanos. Y eso nos lo da las redes sociales muchas veces. Las mismas amistades que se forman hoy son puramente vanas. Nos juntamos y queremos conocer a gente que vista como yo, que oiga la misma música que yo, que tenga la misma afinidad y la misma que yo. Bueno, pues a lo mejor júntate, intenta conocer a alguien que tiene otra cosa para que te aporte algo. Podría ser, ¿no? Digo más. Buscamos conocer a personas con fines de divertirnos. Hay una convocatoria, nos vamos a divertir, ¿y qué decimos? Vamos allí a conocer gente nueva. Eso está ahí, ¿verdad? Con fines bastante egoístas, para ver qué puedo yo sacar de esta persona. Con fines mira, esto no trae ningún compromiso. Hoy estoy aquí, hoy te conozco, pero no tengo ningún compromiso contigo. Y esto está a la orden del día. Y creo, y por lo que vemos, que hasta los mismos cristianos, esta actitud nos ha cogido un poquito. La falta de compromiso. No tenemos una relación entre hermanos que nos comprometa. Lo que hablaba Peso hace un momento. No seáis así. Nuestra relación es siempre, a veces, con mucha disputa. Yo no leo eso en la palabra. Yo tengo que luchar contra esa actitud mía, ¿verdad? No puedo vivir así porque Dios no me dice que viva así. Mira, la falta es que es vano. El conocimiento de algo, de alguien, hoy por hoy en nuestra época es tan vano, hasta con fines sexuales. ¿Cuánto más? Eso se ha extendido de una manera, simplemente conocer para esto, para aquello, para lo otro. Pero pasamos por alto que el que hay que conocer es a Jesucristo. Y ese mensaje nos parece, nos desborda. Dice, esto no es nada interesante. Esto no es lo que yo busco. Esto me compromete a tener una vida muy aburrida. Resulta que el Evangelio se extiende por el mundo y va llegando en el día adecuado a la vida hoy de nosotros y de muchas y muchos miles de personas, donde nos dice, necesitas conocer y tener un encuentro personal, espiritual con Jesucristo. Ah, sí, he oído yo la historia de Jesucristo, ya, sí, pero no de esta manera. Dios es real. Dios es real. Vamos a ver los encuentros que tuvo Jesús, encuentros que tuvo el apóstol Pablo en su época, en su tiempo, con personalidades muy relevantes, hasta con reyes, con gobernantes, y tuvo que exponer la verdad.
y tuvo que exponer la realidad para que tuvieran un encuentro, un conocimiento verdadero de Jesucristo. ¿Vale? Vamos a ver todas estas cosas porque lo necesitamos. ¿Queremos cambiar? Necesitamos conocer a Cristo. Seguir conociéndole. Dice, no, a la iglesia no se va porque hay que ir. Leer a la Biblia no se lee porque hay que leerla. Orar no hay que orar porque hay que hacerlo, sino porque me deleito en hacer estas cosas. Es muy diferente. Y el deleite viene por el conocimiento de la persona de Cristo. Nos desmonta todo plano. Nos lo desmonta. Y vemos que delante de Él, estamos muy lejos, de verdad, de tener un cambio tan profundo a la imagen de Él. Y esto, si lo cogemos a la ligera, ¿verdad? Seguiremos igual. Y nuestra vida es más carnal que espiritual. Pero cuando lo tomamos de verdad, y testimonio hay de muchos de nosotros, que sí, lo tomamos de verdad, hemos encontrado un gran cambio, porque hemos encontrado, ¿verdad?, un alguien que es Cristo. Y no un alguien de alguien, sino a Dios mismo en la persona de Cristo, ¿verdad? Y ahí hemos empezado a ver realmente lo que teníamos que cambiar. Y es profundo. Pero si no, todo el mundo busca ese cambio. Todo el mundo busca conocer vanidad. Algo sin compromiso. Vamos a ir a Juan, en el capítulo 14. No es fácil hablar a la iglesia. No es fácil. Pero Dios nos ha puesto para instrucción. Dios nos usa, ¿verdad?, como instrumentos para la salvación. Eso suena un poco, cuidado, porque solo Cristo salva, es verdad, pero nos usa, y nos usa de tal manera, donde intervenimos en la manera que Dios tiene calculado para nosotros, en la salvación. Entonces, vamos a ver el capítulo 14 en el Evangelio de Juan, y en el versículo 6. Jesús le dijo, quien yo soy, y yo soy el camino. Dice, ¿yo quién soy? La verdad. Y también quién soy, la vida. Nadie viene al Padre sino a mí. Un versículo que conocemos la mayoría. Jesús es el camino, la verdad, y lo hacemos como un relato. Y rápido porque no lo sabemos de memoria. Ahora, lo que yo andaba diciendo al principio. En todas las maneras en la que la Biblia nos declara que es la verdad. Y nos declara que es la verdad de Jesús, es la verdad. Nos dice que la verdad de su palabra, la verdad del Evangelio, la verdad de los hechos de Dios, la verdad de su poder, la verdad de la eternidad, la verdad del cielo y del infierno, la verdad del estado en el que el hombre está sin Dios, un estado caído por causa del pecado. Y una más, hablar la verdad. Todo esto nos lo declara la Biblia, y todo esto necesitamos conocerlo. Y lo estamos conociendo, y nos apuramos por conocerlo. El día a día no es de un creyente, no es una rutina. Si yo lo tomo como una rutina, o voy a cumplir todo tipo de las normas que he aprendido, no estoy guiado por Dios. Voy a hacer de mi día un agobio. Necesito, ¿verdad?, conocer a Jesús, porque Él es la verdad. Y aquí se abre un abanico amplio donde nosotros nos debemos de presentar delante del que nos salvó, día tras día, momento tras momento, en una realidad delante de Jesús, diciendo: Señor, tú eres la verdad, tú eres el fundamento de la salvación, el fundamento de la eternidad. Eres mi pilar y quiero conocerte.
quiero conocer la verdad en la persona de Jesús. Y eso lleva tiempo y también dedicación. Y hay algunos hermanos que avanzan más rápido que otros y avanzan de verdad. No avanzan en la superficie corriendo, no, avanzan de verdad. Se disponen, nos disponemos seguro, unos más que otros, a conocer a Jesús, que es la verdad. Y esto nos da una seguridad, nos da un cambio. Hemos cambiado. Ya no somos los que, como decía también Peso en este versículo que leyó, porque todos hacíamos estas cosas antes, ya no somos los mismos. ¿Veis? Ha habido un cambio. ¿Y cómo ha venido? Por el conocimiento de Jesús, que es la verdad. Y algunos sabemos de Jesús, pero no le conocemos. El conocimiento bíblico, cuando dice le conocer, tiene que ver con relación, con intimidad, con abrir nuestro corazón, con tener la fe correcta puesta en Jesús para poder tener esta relación. No, yo no oro porque hay que orar, ni leo la Biblia ni leo porque hay que leerla. Oro porque nos deleitamos, porque le conocemos. Nos deleitamos porque le conocemos. Venimos a la iglesia porque hay que venir, qué tontería. Mejor ir al campo, a ver la naturaleza. Venimos porque nos deleitamos. Y sacamos siempre algo bueno, algo de Dios. Siempre dejamos alguna carga, alguna miseria. Siempre recibimos un entender de algo. Jesús nos declara su palabra, Él es la verdad. Ahí vamos a leer que hay un conflicto en esta expresión. ¿Y qué es la verdad? Ya lo dijo uno. Y esto está a la orden del día. Dice, bueno, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. ¿Os habéis encontrado con esta situación? A la hora de presentar la verdad de Dios. Bueno, pues mira, esta es la verdad. Que Dios se ha revelado a los hombres por medio de Jesús. Esta es la verdad. Y parece una frase, pero ahí contiene todo lo que estamos hablando y todo lo que hemos apuntado antes. La verdad del Evangelio, la verdad de sus hechos, la verdad de su poder y demás. Ahí está. Esta es la verdad. Entonces dice que el que no cree en Jesucristo está perdido. Perdido. Y esto no tiene que ver con que nosotros tengamos una tradición religiosa. Esto tiene que ver que Cristo en su momento nos llamó. Y nos puso en una oportunidad. Y la oportunidad está en conocerle a Él, que es la verdad. ¿Verdad? Parece todo como un juego de palabras. Pero la verdad, en la Biblia, en su palabra, tiene un gran peso. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho. Porque la suma de su palabra es la verdad. Vamos a ir al Salmo 119. Salmo 119, versículo 160. Sabemos que este es el salmo más largo que encontramos en la Biblia. ...160... y lo leemos no de palabra, sino como los de Berea, ¿no? Que cuando hablaba, dice, iban a su casa y comprobaban las Escrituras, que lo que se había dicho allí era verdad. Vamos a comprobar, seamos como los de Berea, ¿no? Dice, la suma de tu palabra, ¿qué es? La verdad. Dice, y eterno es todo juicio de tu justicia. O sea, la esencia, lo que es invariable, lo que no se puede variar, Dios no varía. Quiere decir, esto tiene que ver con la verdad.
Entonces, el que tiene la verdad en su corazón, en la persona de Cristo, por medio del Espíritu Santo, esta persona está firme. Esta persona tiene una garantía de salvación. No anda perdida por el mundo, sin esperanza, sin Dios, sin saber, buscando, ¿verdad? Conocer, viajar, buscando no tener ningún compromiso. Eso está de moda. Me parece una tontería, pero está de moda no tener ningún compromiso. Y eso te digo que en parte en la Iglesia nos ha cogido. Hemos caído en ese engaño de la falta de compromiso, la falta de dedicación a Dios. Y no nos dedicamos completamente a Dios y a sus cosas porque no nos dedicamos ni a su palabra ni a la oración. Porque lo hacemos porque hay que hacerlo. Y hemos perdido. Necesitamos, la Iglesia tiene que recuperar. Mucha gente habla de un avivamiento. La Iglesia necesita un avivamiento. También, pero hay que saber de que el avivamiento viene por medio de un arrepentimiento. Hay que arrepentirse. La Iglesia se tiene que arrepentir, todos. Pero en este caso, de esta situación, de una falta de compromiso. Si voy, voy. Si no voy, no voy. ¿Qué clase de vida es esa? Hay que conocer más a Jesucristo. Y ahora estamos mirando, lo que hemos dicho es acerca de conocer la verdad, la palabra de verdad. Esto lo tenemos situado en la Biblia, lo conocemos, y vamos a ir un poco, bastante más adelante, a la primera carta que escribió Juan. Al lado de Apocalipsis, terminando ya, antes de la carta de Judas, y en el capítulo 5 de este capítulo y versículo 20, bien, vamos a leer si queréis el 19, por ejemplo. Dice, sabemos que somos de Dios. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? ¿Tenemos duda que somos de Dios? No tenemos duda. Lo sabemos. ¿Lo sabemos aquí o lo sabemos aquí? Pues lo sabemos aquí y aquí. Y estamos en esto. Sabemos esto, de verdad lo sabemos. Que somos de Dios. Y que el mundo entero también sabemos que está bajo ¿quién? El maligno. Lo sabemos. Ahora dice, pero sabemos, dice que el Hijo de Dios ha venido. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Lo sabemos. Dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es, ¿cómo? Verdadero. Conocer al que es verdadero, a Cristo. Esa es la verdad, la vid, dice, la vid verdadera. ¿Por qué habla de la vid verdadera? Porque alguien, en los tiempos, de todos los tiempos de la Iglesia, se va a presentar como la vid falsa. Entonces la Biblia deja muy claro de que Cristo es la vid verdadera. Y el que se une y el que conoce a otra persona, sea quien sea, para salvación, para compañero, para no sé qué, para no sé cuántos, que no sea Cristo, nada va a poder hacer para salvar su alma. Podrá hacer miles de cosas, será el más listo de esta tierra, pero para ir a la eternidad con el que le creó, solo el que está unido a la vid verdadera. Solo, ¿vale? Diciendo, y nos ha dado este entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos ¿en quién? En el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y también que dice la vida eterna. No hay manera de vida eterna con Dios sin conocer a Jesucristo. Y a Jesucristo aquí le dice que es el verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Por una parte quiere decir que habrá muchos falsos Cristos, muchas falsas religiones, muchas falsas creencias, muchas falsas de todo. Y el mundo dice que está bajo no el verdadero, sino bajo el maligno, que es puro imitador. Quiere imitar la verdad, quiere imitar con religión, quiere imitar, es un experto, es el gran imitador.
¿verdad? Y por eso dice que estamos, nos ha dado entendimiento. ¿Lo tenemos? ¿Hemos entendido que estamos junto al verdadero? Que Cristo no es falso, que lo que estoy viviendo, que a quien cierro mis ojos y le alabo es al verdadero. ¿O es una sugestión emocional, mental, que me ha gustado y me he unido a ello? Cuidado, esto no es así. No, es de verdad nos dirigimos al verdadero. Y lo demás es falso, de verdad. Y hay testimonio de estas verdades. Y han quedado escritas, y esto nadie lo va a poder destruir. Su palabra es indestructible, dice que va a permanecer, ¿para cuándo? Para siempre. Su palabra es verdad. Jesús es la verdad. Él es el verdadero. Todo lo que tenga que ver con esto es de una gran firmeza. Por eso estamos firmes. Conocemos la verdad. La mentira tiene un recorrido muy corto. ¿Puede ser esto? Para salir de una mentira, o dices la verdad o ¿qué hacemos? O decimos otra mentira, pero no queremos andar en eso. No queremos andar en eso. Andamos en la verdad. Y no ni mentirnos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque hay una posibilidad también que Dios nos advierte: no os mintáis a vosotros mismos, no busquemos justificación de conducta mala, no nos engañemos a nosotros, conozcamos al que es verdadero, conozcamos la verdad, a Jesús. Es muy emocionante, es muy emocionante porque tener esta actitud de querer conocer a Jesús de verdad es emocionante. ¿Por qué? Porque nos sorprende. Siempre hay algo nuevo que nos da. Siempre hay un sentir nuevo y bueno. Siempre. Cuando nos acercamos verdaderamente a la verdad. Y le vamos conociendo. Yo no conozco a Jesús de la misma manera que empecé a conocerlo. Todo era júbilo, todo era pues el primer amor, ¿no? Pero los años van pasando y ahora yo no conozco a Jesús de la misma manera, conozco muchos más atributos y mucho más de cómo realmente Él es y lo que Él hizo. Creo que como todos, en su medida, en nuestra medida, le vamos conociendo. Si solo conozco una parte y toda mi vida estoy conociendo la misma parte, es que estoy repitiendo curso y me haré un religioso, nada más. Y acabaré viviendo en la carne y tendré problemas carnales. La Iglesia no va a aceptar esas maneras, ¿vale? Juan, el apóstol, el discípulo amado de Jesús, ¿no? Así le conocemos a Juan, ¿no? Bueno, pues él dejó ahí 3 cartas breves y un evangelio. ¿Vale? Vamos a Romanos ahora. ¿Su poder es algo verdadero o es una sugestión? ¿Conocemos el poder de Dios solo porque abrió el mar Rojo y hizo grandes prodigios? ¿Ese es todo su poder? Hay un poder que obra dentro del creyente. Y ese poder tiene un nombre. Y su nombre es Espíritu Santo. Ese es el poder. ¿Y eso es verdad o es mentira? Es verdad. Y a mí me lo contaban. Y bueno, porque gracias a Dios tenía otra disposición de querer creerlo. Si hubiera tenido la disposición de no querer creerlo, para mí sería una locura. Me habría querido apartar de ese mensaje. No quiero saber nada de esto. Pero si la actitud es de querer, evidentemente, dice, qué interesante. En el momento era interesante. Y ahora es necesario. Interesante, poderoso. Y el poder de Dios es verdad. Y es el que nos cambia. Carta a los Romanos. Volvemos atrás. Y el capítulo 1.
seguro que no lo sabemos. Ya cuando diga los versículos 16 y 17 de memoria. Ahora dice, porque no me avergüenzo de ser cristiano ni del Evangelio. Dice, ¿por qué? Porque es poder de Dios. Y cuando estamos llenos del poder de Dios, no nos avergonzamos. A veces tenemos algún lapsus, ¿no?, de esto, ¿no?, que no nos hemos atrevido a confesar claramente, pues bueno, nuestra identidad o nuestra creencia y demás. Pero bueno, en general, no nos avergonzamos. No nos avergonzamos. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, porque ha cambiado mi vida, y eso, negarlo sería mentir. Los mártires iban al martirio cuando el tiempo de Nerón y de los romanos, y porque no negaban. Y dirá, bueno, me mataréis, pero yo no puedo negar la realidad de que el Evangelio es poder de Dios en mí. ¿Y cómo sería esa situación de estos hermanos de la época pasada, exponiéndose, ¿verdad?, en un circo, que ya suena mal, circo, a fieras, a leones, a ser, como hizo uno de los emperadores, antorchas humanas de los creyentes para iluminar? Cuidado, Si hubieran negado, habrían mentido, pero no negaron, sino que asumieron el momento. Porque es poder de Dios. Poder de Dios. Seguimos leyendo, dice, para salvación, ¿verdad? No para ser famoso en esta tierra, ni para hacernos ricos, ni esas cosas, ¿no? A todo aquel que cree. Dice al judío, primeramente, esto es un tema interesante, pero bueno, primeramente, y también al griego, los gentiles. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por fe y para fe. No lo sabemos. Ha habido una revelación, se nos ha desvelado esta situación, que el Evangelio, en el Evangelio la justicia de Dios, el perdón de Dios, viene por medio de la fe. ¿Y la fe en quién? En el verdadero, en Jesús, que es la verdad. El poder de Dios es verdad. Dice, como está escrito, mas el justo, el que ha sido justificado, perdonado por Dios, de verdad, por fe, vivirá. Aquí en el original tiene que ver con se salvará. Vivirá para siempre. Esta es la extensión de esta palabra. Dice, por fe vivimos, y habla de nuestro tiempo en la tierra, pero para fe, para la salvación final, eternamente por la fe. ¿Vale? Pues una de las cosas más que vemos acerca de que el conocimiento de la verdad en todas sus declaraciones que están en la Biblia, el poder de Dios es verdadero. No es una farsa. Mirad, el diablo puede hacer milagros, en lo que entendemos nosotros como un milagro, puede hacer cosas que parecen que vienen de parte de Dios. Tenemos ejemplos ahí con el faraón, como él quiso imitar el poder de Dios que llevaba Moisés, y él va a querer imitar todo este tipo de cosas. Hay que tener mucho cuidado, porque dice que vendrán tiempos en que la manifestación de este tipo de cosas van a ser muchas y muy evidentes. Solo los verdaderos y los que conozcamos a quien es la verdad, que es Jesús, saldremos claros o victoriosos, no sé cómo queráis llamarlo, de que lo que hemos visto no viene de parte de Dios, aunque parezca maravilloso. Dice, mira, hay milagros aquí, hay milagros allá. Dice, no vayáis, porque son falsos cristos. Esto está escrito también. Fíjate
qué amor por sus hijos, por los que hemos creído, que nos advierte de todo, nos adelanta todas las cosas que van a pasar. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir por fe, confiando en Él, en la verdad. Y su palabra es verdad. Y el que está posado o establecido o situado en la verdad es inamovible. En el momento que nos desviemos, empezamos a ser, pues, nos empezaremos a torcer, nuestra casa empezará a debilitarse. No queremos eso. Entonces buscamos la verdad y al verdadero. Vale. Si queréis, bueno, y os acordáis en casa, como queráis, el estado espiritual en el corazón del hombre es un estado de origen caído, por naturaleza pecadora. Eso es una verdad. El mundo no se lo cree hasta que no se enfrenta al Evangelio y es convencido de que eso es una realidad. Y le empieza a dar evidencias de que esto es una realidad. Esta es una gran verdad también. De la existencia del cielo, como nosotros lo conocemos, o la gloria de Dios. Eso es verdad. ¿Cómo podemos creernos de que todas estas cosas es verdad? Por fe. Porque la fe en Jesucristo nos da ese entendimiento de que es verdad. Y es que vivir en otra manera y de otra manera y creyendo de otra manera es terror. Vamos a ir a otro pasaje. Volvemos a Juan, al Evangelio. Y en el capítulo 8, versículo 31, y ahí también seguramente, y ya sabéis cuál es. ¿Cómo se quedan grabados ciertos versículos, verdad? Yo a veces lo he pensado, digo, todos tenemos grabados casi todos los mismos. ¿Por qué será? Por lo que estuvimos hablando antes, ¿vale? Dios quiere que no nos olvidemos, porque son importantes. Ahora, 31 y 32. Dijo también Jesús a los judíos que habían creído en Él. Que habían creído en Él. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, que es verdad, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, ¿qué es lo que hay que conocer? ¿Qué es lo siguiente que nos dice? Conoceréis la verdad. ¿Cómo? La verdad en todos los sentidos. En todos los sentidos que Dios nos habla. Y la verdad os hará libres. Ese lo tenemos grabado, ¿a que sí? Junto con algunos más. Ahora, Jesús aquí hace una investigación y por eso relata lo que dice. En mi Biblia viene en rojo. Estas veces que tenéis la Biblia de las palabras de Jesús viene en rojo. Pero al principio, en el 31, dice, Jesús entonces dijo a los judíos que habían creído en Él. Al decirle y hablar lo siguiente, lo que está haciendo es una investigación. Está investigando, aunque Él sabe todo lo que hay en el corazón de los hombres, le está investigando y diciéndole a los judíos que habían creído, está diciendo de qué manera habían creído, cómo habían creído. ¿Realmente habían creído en que Él era el Verbo hecho carne? ¿Habían creído esta verdad? Les puso como en un cierto aprieto, por bien de ellos. Investigó. Les hizo ¡pum! Ahora, si vosotros permanecéis. La creencia tiene que ser en Cristo, en la verdad. Y aquí Jesús hizo lo propio, lo que hacía siempre. Hablar y darle ocasión a que su conciencia les hablara. Lo sabemos un poco por cómo está escrito y el resultado de todo esto. ¿Qué hicieron algunos? ¿Conocéis la historia? Se apartaron. Entonces el conocimiento tiene que ser dirigido
y enfocado claramente en la persona de Jesús, en la palabra de Jesús, en las verdades claras, bíblicas, que nos convencen y nos dan firmeza, ¿vale? Bueno, tenemos este pasaje donde Jesús hace este tipo de situación a la hora de la creencia de esta gente, ¿vale? Voy a comentar dos cosas y termino. Vamos a ir a lo que... Porque esto es un mensaje que podemos desarrollar nosotros mismos viendo y leyendo nuestras propias Biblias. Está llena, cargada la Biblia de esta situación, la verdad, con una insistencia, insistiendo, mucho en esta situación. Si vamos al capítulo 18, ya que estamos en Juan y aprovechamos que estamos en este Evangelio, en el capítulo 18, versículos 36. Respuesta de Jesús. Mi reino no es de este mundo. Dice, si mi reino fuera de este mundo, dice, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Dice, yo para esto dice que he nacido. Aquí habla de la encarnación, ¿vale? Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio ¿a quién? A la verdad, o de la verdad, que viene traducido en otras Biblias. Dice, todo aquel que es de la verdad, ¿qué hace? Oye mi voz, la escucha. Y oír tiene que ver con obedecer lo que estamos escuchando. Y en el versículo 38 dice, y le dijo Pilatos, como dice mucha gente, ¿y qué es la verdad? ¿Podremos nosotros explicarnos a veces, muchas veces, a nosotros mismos, qué es la verdad? ¿Sé yo lo que es la verdad? ¿O creo que tengo una verdad aparte? Eso es imposible para uno que de verdad confía en Dios. El mundo está lleno de esta pregunta. Tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. Pero hay una verdad aplastante, porque hay un juicio final. Y esta verdad tiene que estar en el candelero, siempre arriba. Y la verdad es la que hablábamos antes, que Dios se ha revelado a los hombres por medio del Verbo, de Jesucristo. Hemos visto la realidad de Dios, que Él fue la ofrenda, que es la ofrenda por mi pecado. Esta es la verdad. Y eso tiene que estar siendo proclamado por nosotros. ¿Vale? Dice, y cuando hubo dicho esto, dice, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Este Pilatos, a ver, se centró mucho en que la gente decía que tú eres rey. Y había, esto era como algo, una respuesta como muy cínico, ¿no? Como cuando somos cínicos a veces, ¿no? Y dice, ¿qué es la verdad? En esta expresión, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría? Que este hombre vio como que peligraba su reinado. No se estaba dando cuenta de lo que Jesús le estaba comunicando. Él solo se centró, este dicen que es rey. ¿Lo sé yo? Y eso, que te digo, que Pilato no era rey, era un gobernador. Pero vio como que peligraba su puesto, su lugar. Dice, a ver si este es verdad de que va a ser quien dice que es, y se centró solamente en eso. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando escuchamos el Evangelio, lo primero que pensamos es, nos va a destronar. Ya no puedo yo manejarme a mí mismo. Ya Jesús quiere manejar mi vida, y lo entendemos como que es de algo malo, y no es verdad. Y nos centramos solo en eso. Pues ya no ¿y ahora qué? Y no voy a poder, y no voy a hacer, y ya me siento destronado. Pierdo mi posición de gobernante de mi propio corazón. Y le pasó a Pilatos y nos pasa a todos, menos los que nos hemos rendido y hemos dicho, Señor, menos mal.
guía mi vida. Yo no puedo, no sé, quiero ir al final. Y ahí está la clave. Claro, Jesús estaba dando otra explicación, diciéndole, mira, he venido para esto. Pilatos, gobernador, que tienes ahora mismo, te crees que tienes el poder para quitarme la vida o juzgarme. Dice, mi reino no es de este mundo, no te estás enterando. Yo no vengo a por tu puesto, vengo a por tu alma. No se enteró. Y con cinismo le dijo, ¿y qué es la verdad? Nosotros ahora sí sabemos cuál es la verdad. ¿Vale? Uno más hemos dicho, libro de los Hechos, capítulo 26. Ahora, el apóstol Pablo, capítulo 26, versículos 24, de los Hechos. Unos llaman el libro de los Hechos, el libro de los Hechos, pero no de los apóstoles, sino del Espíritu Santo, porque en realidad eran los hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Entonces no vamos desacertados. Pero bueno, enfrente a otras personas también con mucho poder. Pablo, allí preso, teniendo que aclarar algunas cosas, diciendo él estas cosas en su defensa, dice Festo, dice a gran voz, dijo, estás loco, Pablo. Dice, las muchas letras te vuelven loco. Mas Pablo dice que le dijo, dice, no estoy loco, Festo. Dice, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. O sea, es algo, Festo, razonable. No te aires. Festo era un procurador, un hombre de posición que podía manejar la situación. Y Agripa era un rey. Y fue llamado al rey. Y delante de un rey, delante de un procurador, le dijo, mira, yo vengo con la verdad. Quiero que conozcan la verdad. Bueno, no vamos a leerlo porque más o menos conocéis la historia, ¿vale? Dice eso que el rey Agripa le dijo, es algo que también es muy conocido entre nosotros, dice, por poco me convences. Y Pablo que le dijo, por poco, por mucho, ojalá que te hubiera convencido, porque la verdad convence. Y aquí hubo también una actuación doble como la que tuvo Pilato. Dice que luego Pilatos, ¿qué hizo? Se fue y dijo, este hombre no tenemos de qué acusarle. Pues fíjate que le pasó lo mismo a estos. En el versículo 28 nos relata, ¿qué dice el 28? Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco, por mucho, me persuades a ser cristiano. Pero su orgullo es el que habló. Porque él ya estaba siendo, con la verdad que hablaba Pablo, estaba siendo, dándole a su conciencia. Estaba haciendo pensar. La verdad nos ha hecho pensar. Ha activado nuestra conciencia de pecado dura, nos la ha activado. Dice que la palabra limpia nuestra conciencia, nos hace pensar con cordura. Pero también tuvo otra reacción. Uno, me quitan el puesto, otro por su orgullo de rey, pero los dos tuvieron la última. Dice, reconoció en privado, dice que las verdades oídas no merecían castigo. Lo que estaba yendo en privado, mira, el versículo es el 31. Dice que cuando se retiraban aparte, dice, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna, ni de muerte, ni de prisión, que este hombre. Fijaros, la verdad tiene estas consecuencias. La mentira tiene otra mentira. Tiene el recorrido muy corto, pero la verdad pasa y pasa y pasa por los tiempos y la verdad no se puede callar. Y hay gente que por la verdad ha sido juzgada, pero también Jesús habló de esto.
Dice, si hay una injusticia por decir la verdad, bienaventurado seas. O sea, todas las respuestas están. La verdad es un tema muy amplio, que yo creo que por mucho que pudiéramos hablar e intentar, ¿verdad?, instruirnos en esto, es algo espiritual, hay un misterio que no llegamos a alcanzarlo de todo. Pero podemos, ir por la Biblia, por la palabra misma verdadera de Dios, buscando esta asignación, esta veracidad. Y no solo buscarla, sino testificar de ello porque la hemos experimentado. No ha sido algo, es una verdad real. ¿Vale? Entonces, nos animamos unos a otros a seguir en este camino, en esta actitud. Conocer no a cualquiera. Eso no es vano. Mirar hasta las relaciones familiares y de amigos, yo creo que bastantes años más atrás, eran más sinceras. Yo lo creo así, eran más sinceras, tanto las familiares como las de compañeros, como las de amigos. Estos amigos que tienes que son de toda la vida. Ahora te digo que el diablo está interviniendo en esa situación, rompiéndolo todo. No hay compromiso. Quiere tenerte a ti y a mí a solas para engañarnos y destruirnos. La victoria está en Jesús. Amén. Señor, vamos a orar y vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestra cabeza en señal de poder decirle al Señor, sin ti no puedo, Señor. Tú eres la verdad. Y solo decirlo, Señor, llena nuestro corazón, llena nuestros pensamientos, nos da fuerza, nos da convencimiento, Señor. Expulsamos, echamos, reprendemos, Señor, toda mentira del diablo, mentiras que hablamos, mentiras que vienen a nuestro pensamiento. Señor, queremos conocerte. Queremos que todo el mundo te conozca. Señor, que todos los que estamos aquí hoy, Señor, podamos haber alimentado de tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Te doy gracias, Señor, por todos los que estamos aquí. Por todas nuestras familias, Señor, por todos los que componemos la Iglesia, Señor. Que vayamos avanzando en el conocimiento de ti, Señor, para saber lo que tengo que cambiar, lo que tú pides que hay que cambiar. Tenemos la referencia en Jesús. Y yo ya sé ahora lo que tengo que cambiar, porque le voy conociéndote, Señor. Sé lo que tengo que cambiar. Y enfoco mi oración en lo que sé que tengo que cambiar. Y en tu nombre, Señor, como tú nos lo has dejado escrito, te pedimos, Padre, que atiendas nuestras oraciones. Te pedimos por esta semana, por nuestros problemas, por nuestras luchas espirituales, Señor. Reprendemos todo lo carnal, Señor, todo lo egoísta, Señor, toda falta de relación entre hermanos sana, Señor. Cámbianos, Señor. Cámbianos a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Deseo beber de tu agua y deseo comer de tu pan, pero lo que más deseo es ser limpio, Señor, limpio ante ti, ante tus ojos, saber que tú te agradas de
preciosa sangre, límpiame, Señor, y derrama sobre mí tu sangre, tu preciosa sangre, que por mí derramaste en la cruz. Deseo beber de tu agua y deseo comer de tu pan, pero lo que más deseo es ser limpio, Señor, limpio ante ti, ante tus ojos, saber que tú te agradas de mí, limpio ante ti, ante tus ojos, saber que tú te agradas de mí, Señor, límpiame.